Bueno, pues aquí tenemos otro problemita y lo mismo que os he comentado en el anterior. Ahí no se ve ninguna fórmula por ningún sitio, ni f de x, ni logaritmo, ni arco tangente, ni nada de eso. Mucha literatura. Y encima, si nos ponemos a leer, enseguida nos encontramos con esta palabra clave. Se trata de un problema de optimización. Dios mío, no, otro no, pues sí, otro. Vamos a leerlo y vamos a ir subrayando los datos importantes que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de resolverlo. Nos dice que se quiere construir un depósito abierto de base cuadrada. Esto es importante, imaginar un depósito de base cuadrada y de paredes verticales, con una capacidad de 13,5 metros cúbicos. Muy bien. Para ello se dispone de una chapa de acero de grosor uniforme. Calcula las dimensiones del depósito. Eso es lo que nosotros tenemos que calcular, las dimensiones del depósito. Tenemos que decir cuánto mide la base. Recordad que es una base cuadrada, así que tendremos que decir cuánto mide el lado de ese cuadrado. Y las paradas verticales, tendremos que decir cuánto mide de altura. Las dimensiones del depósito para que el gasto de chapa sea mínimo. Es decir, la vida está muy mala y tenemos que gastar mientras menos chapa mejor. Muy bien, pues ya sabéis, vamos a intentar hacer un dibujito. Estaríamos hablando de un depósito que vendría a ser pues algo así. Depósito de base cuadrada sería algo parecido a esto, ¿vale? Si le damos un poquito de sombra para que la cosa se vea mejor, vendría a ser algo así. ¿De acuerdo? Muy bien. Por supuesto que el depósito sí que tiene su base, ¿vale? Lo que no tiene es la parte de arriba, por eso se dice que es un depósito abierto. Muy bien, pues las dimensiones de este depósito, puesto que la base es cuadrada, vienen determinadas por la longitud de ese cuadrado que hace de base, x, aquí detrás x también, y esto también x, y luego la altura, que sería y, que también la podemos escribir aquí, este lado también mide y, y este que hay aquí detrás también, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a ver, por una parte tenemos la capacidad del depósito, que tiene que ser fija, tiene que ser de 13,5 metros cúbicos, ¿vale? Pues para calcular el volumen de esta figura de 3 dimensiones, como es un prisma con base rectangular, pues la superficie de la base, x al cuadrado, por la altura. Esto tiene que ser igual a 13,5. Y por otra parte, vamos a ver cuál es el gasto en chapa. El gasto en chapa sería la superficie que nosotros gastamos. Entonces, fijaros, por una parte tenemos la base, que es un cuadrado, sería x al cuadrado, y luego tenemos 4 paredes laterales que son rectángulos. El área de esos rectángulos pues es base por altura, ¿de acuerdo? Y esta es la función que nosotros tenemos que intentar hacer mínima, que tome el valor mínimo posible. Muy bien, pues lo que vamos a hacer es intentar despejar el valor de y a partir de la capacidad, y una vez que tengamos el valor de y vamos a construir una función que me permita calcular el gasto de chapa, la superficie que yo gasto de chapa, y esa función vamos a intentar calcularle su valor mínimo. Muy bien, pues entonces fijaros que a partir de la capacidad nosotros podemos despejar y, que sería 13,5 partido por x al cuadrado. Muy bien, pues a partir de eso yo voy a definir una función f de x que me calcula la superficie, que sería x al cuadrado más 4 por x por y, pero ya en vez de escribir y escribo 13 quintos, 13,5 partido x cuadrado. Simplificando un poquito y multiplicando todo esto me quedaría una función tal que así. 4 por 13,5 son 27, 54 partido por x. También tenemos que tener en cuenta cuál es el dominio de esta función, ¿vale? El dominio de esta función vendría dado por los distintos valores que puede tomar x. Cuidado que x no puede tomar el valor 0, ¿eh? Así que x puede tomar el valor desde 0 hasta más infinito. Es decir, podríamos tener hasta un depósito que tuviera una base pues de pequeña como el cuadrito de una libreta, pero imaginaros toda la altura que tendría que tener ese depósito para poder tener una capacidad de 3,5 metros cúbicos, pero podría ser un depósito también muy ancho y muy bajito, ¿vale? Bueno, evidentemente esta situación en límite no tiene mucho sentido. Ahí en medio es donde tiene que estar la solución. Muy bien, pues como nosotros lo que queremos es calcular dónde alcanza esta función el valor mínimo, pues vamos a hacer un estudio de su monotonía. Y para el estudio de la monotonía, nuestro mejor amigo, en este caso nuestra mejor amiga, es la derivada de la función.
la derivada de la función, que sería 2x menos 54 partido por x cuadrado, ¿vale? Os recuerdo que la derivada de la función 1 partido por x es menos 1 partido por x cuadrado. Si alguien no lo ve así rápido, pues puede aplicar la regla de derivación del cociente o expresar esta función como 54x elevado a menos 1. Pero yo esta función os recomiendo que os aprendáis de memoria cómo se deriva porque se ahorra mucho tiempo. Vale, pues vamos a ver cuándo se anula la derivada. Esta derivada se anulará cuando 2x menos 54 partido por x cuadrado sea igual a 0. O dicho de otra forma, cuando 2x sea igual a 54 partido por x cuadrado. Esto lo vamos a pasar al otro lado. Esto ocurrirá cuando 2x cubo sea igual a 54. X cubo igual a 54 partido por 2, que es 27. Y aquí es donde uno dice, voy bien, voy bien. Si x cubo es igual a 27, x igual a la raíz cúbica de 27, que sale 3. Y esto tiene muy buena pinta. Sí, señor. Vale, pues colocamos esa solución, 3, en la recta numérica. Recuerdo que el dominio empieza aquí, en el punto 0. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si valoramos la derivada en el punto x igual a 1. La derivada en el punto 1 pues sería 2 por 1 menos 54 partido por 1 al cuadrado. 2 menos 54 son menos 52. Aquí la derivada es negativa y eso quiere decir que la función es decreciente. Y si equivale, por ejemplo, 4, pues la derivada en el punto 4 sería 2 por 4, que son 8, menos 54 partido por 4 al cuadrado, que son 16. Aquí echamos mano de la calculadora y vamos a ver. Según la calculadora, simplemente voy a hacer 54 dividido entre 16, que me sale 3,3758 menos 3,375, pues si yo no me equivoco son 4,625. Derivada positiva, función creciente. Muy bien, pues si tenemos una función que es decreciente en el punto 3, empieza a ser creciente y ya siempre es creciente, pues no queda más remedio que tener aquí un mínimo absoluto. Pues ese es el valor que nosotros buscábamos. ¿De acuerdo? La función f de x alcanza su mínimo absoluto cuando x es igual a 3. Muy bien. Tendríamos que calcular cuánto vale y en ese caso, para lo cual pues nos vamos a esta expresión de aquí, que sería 13,5 partido por 3 al cuadrado, 13,5 partido por 9, que una vez más echamos mano a la calculadora, 13,5 dividido entre 9, 1,5. Bueno, pues las dimensiones que nos piden son base 3 metros de lado y altura 1,5 metros de altura. Bueno, hasta la próxima.